Bueno, acá estamos iniciando este encuentro virtual convocado por los organizadores y artistas, curadora y testigo acompañante de todo este largo proceso de artistas de varias latitudes de la región, Latinoamérica. Vamos a charlar en torno a la muestra, como cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos muchos. Es una muestra colectiva que se está llevando a cabo en el Museo de la Ciudad de Querétaro, en Guerrero 27, centro de Querétaro. Del 18 de octubre al 1 de diciembre. Queda un fin de semana más para visitarla. Y bueno, en esta mesa estamos algunos de las artistas y artistas que que participan en esta muestra. Está Paulina Macías, quien es la curadora. Estoy yo, Valentina Ciniego, que vengo representando a Proyecto Imaginario. Y voy a empezar por ahí un poquito. Proyecto Imaginario es un espacio fincado en Buenos Aires, Argentina, que desde 2015, más o menos, si no me equivoco, imparte o convoca a artistas visuales en torno a la creación, la reflexión, y bueno, este espacio ha desarrollado diferentes espacios de trabajo, de desarrollo de proyectos. Cada vez ha ido sumando el tiempo de- de duración de estos talleres que empezaron siendo de 6 meses, 8 meses, terminaron siendo de 17 meses, que es la generación 2002, 2022, 2023, que a partir de la pandemia empezó a ser, un poco antes, empezó a ser virtual. Antes, 2018, empezamos a trabajar de manera virtual también, teniendo híbrido de manera presencial en Buenos Aires y de manera virtual arrancó, con la intención de sumar docentes y sumar participantes, artistas que no estuviesen en Buenos Aires. Y bueno, en 2022 armamos esta gran generación que terminando en 2023 siguieron trabajando como colectivo, y ahora están presentando esta muestra física en Querétaro, y que, bueno, la intención de esta charla hoy es conocer un poco de cada una de las participantes y de la experiencia de la curaduría y de lo que quieran compartir también, ¿no? Más allá de la muestra específicamente. Entonces, bueno, eh, les cedo la palabra, las invito a que la tomen y nos compartan. Soy Mónica Perfetti, argentina. Vivo a 200 kilómetros de Capital Federal, Buenos Aires, que es la capital del país. Es una llanura. Eh, Mi trabajo tiene que ver con la identidad, pero desde abordada con el otro, en una justaposición. Es un trabajo experimental que hago. Trabajo con mi retrato más la sumatoria de otros retratos que se van interfiriendo y van deformando esa realidad. Pero hablando de la identidad, ¿no? Vengo de familia de inmigrantes, entonces una búsqueda eterna. Le doy el pase a algunas de mis compañeras Entonces, o pasen, compañeros. digan quién sigue para no Ah, bueno, tírale dale, Caro. tantita. Vamos, Caro. Esa. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por este espacio, por sumarse a esta charla virtual. Y bueno, yo me presento, soy Carolina Fuentes. Me parece importante decir que soy mexicana,
Yo nací en Coahuila, con 12 años viviendo en Querétaro y actualmente viviendo en Estados Unidos. Para esta muestra yo estoy presentando un proyecto que se llama Cartografías para no perderse y que va justamente de todos estos movimientos que han existido en mi vida en cuanto a cambio de ciudad, vivir en diferentes localidades y pues ahora que incluye una migración hacia otro país. Entonces, sí, el proyecto del cual hablo hace referencia a todos estos movimientos que surgen en las personas que cambian constantemente de casa y de ciudad y de país. Y bueno, seguimos con Tania. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que estamos hoy, todas y todos los que estamos presentes. Bueno, mi nombre es Tania Rubiños y soy originaria de la ciudad de Oaxaca y actualmente vivo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mi trabajo o las piezas con las cuales participo en la expo son del proyecto Que Nada Se Mueva, que es un proyecto de duelo y memoria, el cual es parte de mi historia familiar, la desaparición física de mi padre en 1997 y la desaparición de la casa de mi abuela paterna. El proyecto en sí tiene diferentes ejes, ¿no? O sea, trabajo con archivo, trabajo con el tema de identidad también, memoria, y bueno, es un proyecto que prácticamente yo digo que lo concluí en 2021, pero bueno, haciendo parte de la exposición se integra como a esta lectura que da Paulina, ¿no? Con los ejes que tiene la expo, y lo cual creo que es de alguna manera todos dialogamos con ciertos temas muy específicos y creo que eso es lo que nos hace estar en este espacio el día de hoy. Bueno, le doy la palabra a Gaby. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Oliver Hidalgo, soy artista boliviana de la ciudad de Cochabamba y el proyecto que forma parte de la exposición se llama Saburi, que es una palabra aymara que significa tejedora. Mi proyecto es sobre la identidad, mi identidad a través de los tejidos y cómo ese acto de tejer me acerca a mi linaje y a comprender que todos somos parte de un inmenso tejido. Y paso la palabra a José Alfredo. Muchas gracias, Gaby. Yo pensaba que iba a ser el último, lo cual no me importaba, por cierto. Mi nombre es José Alfredo Garza. Soy de la Ciudad de México, también radico aquí en la Ciudad de México. Tengo 50 años y menciono esto porque mi relación con la fotografía empezó ya, digamos, más hacia mi mediana edad, por ahí de los 44, 45 años. Y todo mi trabajo siempre ha estado muy vinculado con mi propio proceso introspectivo, psicológico, analítico. Y me gusta entender mi trabajo como una manera de acercarme o aproximarme a todos estos paradigmas que durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta temprana vamos construyendo alrededor de nuestras experiencias y cómo estos paradigmas terminan influyendo, ¿no? En nuestro comportamiento ya en una edad mucho más adulta, ¿no? Eso me ha llevado a comprender o entender incluso el cómo dentro de mi trabajo se encuentran texturas y contrastes muy marcados, de alguna manera haciendo un símil hacia experiencias que tuve en el pasado y que de alguna manera es a través de la lente con la cual miro los conflictos o cómo voy enfrentando los conflictos que se hacen presentes en mi vida adulta, ¿no? Eh, y yo le doy la palabra a ¿quién está? A Mercedes. Hola a todos. Bueno, me llamo Mercedes García Baltar. Nací en Buenos Aires, pero hace más de 20 años que vivo en Bariloche, un lugar en Patagonia, Argentina. Vivo en el bosque y mi trabajo va en búsqueda o sea, la relación íntima que trato de entrar en este entorno y la naturaleza. Y
en ese diálogo poder formar parte de ella y no sentirme una extranjera. Va medio por esos caminos. Así que bueno, ¿a quién le toca? Agus. Toca a mí, que quede para el último. Hola a todos, mi nombre es Agustina Puricelis, estoy en Buenos Aires. El proyecto con el que participo en la muestra es Todo lo que miré perecerá un día, que es un proyecto casi performático fotográfico en donde enterré negativos en imagen latente en la tierra hasta que se descompone y bueno, aborda cuestiones que tienen que ver con la memoria y la pérdida de toda representación de la imagen. Pau, ¿querés contarnos un poco de tu trabajo curatorial y cómo nos uniste a nosotros? Y hola, muchas gracias Agustina y muchas gracias a todos y a todas. Yo me llamo Paulina Macías, yo trabajo en el Museo Regional, me encargo pues, soy la directora, pero en espacios institucionales como este uno hace de muchas cosas y estuve también durante 10 años en la Galería Libertad, que es un espacio de exposición de arte contemporáneo. De hecho ahí conocí a Carolina, que es un poco el vínculo entre este colectivo y yo. Este, y, y justo como en el hacer de este trabajo es que he desarrollado una práctica curatorial que se interesa como entrelazar, me interesan como los encuentros disciplinares o los encuentros improbables, pues en general, de eso van, mis curadurías y mis proyectos, se me ocurre un poco contarles que en el 2021 hice un podcast que tenía que ver con, o sea, había, supongo, Valentina sabrá como de pronto en las instituciones, y en los proyectos independientes también, estaba como esta obligación o propuesta de celebrar el centenario, bicentenario de la consumación de la independencia en México y los 500 años de la fundación, la caída de Tenochtitlán y la fundación de la Ciudad de México, ¿no? Que era un proyecto como nacional, que tenía mucho que ver con la administración que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces de pronto cuando trabajas en instituciones o en proyectos independientes, estas celebraciones obligan como a plantear proyectos desde ahí, porque ahí normalmente hay dinero, ¿no? O hay difusión. Y entonces ahí planteé un podcast que eran como conversaciones improbables entre científicos, sociales, arqueólogos y artistas, ¿no? Entonces, digamos que eso es la cosa que yo hago como en los proyectos curatoriales y en general en los proyectos, como hacer que sucedan como vínculos y conversaciones improbables. Y entonces, cuando Carolina me propuso a curar esta exposición, pues justo me interesaba por la improbabilidad de todo, ¿no? O sea, como por lo difícil que era que todos llevaran un proceso creativo de 2 años, ¿no? De 17 personas durante tanto tiempo y que se sostuviera, ¿no? O lo improbable que era también pues incluso como concertar y lograr que esta exposición tuviera lugar, con las dificultades como de horarios y demás, ¿no? Entonces, digamos, como que esa era la condición o el contexto en donde yo terminé aquí. Tuvimos una reunión, un par de reuniones en donde me contaban, eran unas reuniones como muy abrumadoras porque son muchos, ¿no? Y entonces así, como muchos me contaban exposiciones y fotos, y yo decía, apuntaba así, la foto de los detalles, o sea, como una que, por ejemplo, nunca se me olvidó era la de Agustina, ¿no? Así, la que enterró pues sí, las Negativos. fotos, ¿no? O sea, exacto, los negativos. Y Carolina, porque la conocía, pero de pronto necesitaba ahí como recursos mnemotécnicos porque, o sea, como algunos no veía sus caras, no siempre coincidían como los horarios, Entonces, digamos, como que ese fue como un primer planteamiento. Y después, como ya en términos como de mi proceso, lo que hice fue ponerme a ver las fotos mucho tiempo, ¿no? O sea, muchas fotos, mucho tiempo. Eh, cuando también me presentó, yo le decía a Carolina, pero es que yo no soy una experta en términos fotográficos, o sea, yo soy una buena lectora, ¿no? O sea, pero yo no sé de técnicas fotográficas, puedo intuir cosas, puedo investigar, pero de ahí a que la plata sobre gelatina me haga una diferencia que algo digital, o sea, sí lo entiendo, ¿no? Pero no es que sea para nada
la materialidad de la fotografía, mi especialidad, ¿no? Entonces, eso es lo que me puse a hacer, como ver muchas veces las fotos, muchas veces durante mucho tiempo, tanto que se me empezaron a borrar un poco los nombres, como que a veces confundía de quién era una foto y de quién era otra, pero sí me parece como que ahí había un esfuerzo como de entender de qué iba, como el relato completo, ¿no? Que estaban haciendo en conjunto. Eh, y bueno, y la otra cosa es que yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este museo es del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en los proyectos que hay de investigación, ¿no? La identidad es un asunto como muy importante. Y creo que no solo para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino creo que para todo este constructo extraño que es Latinoamérica, ¿no? O sea, como la identidad es una cosa que nos atraviesa a todos y a todas, porque o sea, voy a hacer el punto con una anécdota. Tengo una amiga que tiene un origen como de dos países, ¿no? Su papá era sirio y su mamá mexicana, ¿no? A su papá lo conoció muy poco, solo sabía que era sirio, pero ahí había como un vacío gigantesco. Y a su mamá la conocía bien, ¿no? O sea, como su relación familiar cercana era con su mamá y conocía a los tíos, las tías, y además su mamá trabajaba en el archivo de la Universidad de Guanajuato. Eso además tenía archivos, documentos, fotografías, ¿no? O sea, como que había, y ella tenía como una gran inquietud como sobre la identidad de su papá, ¿no? Al final terminó animándose un día a hacer como una de estas pruebas de ADN y el descubrimiento fue brutal, porque aunque de su papá no sabía nada, el ADN era claro, era solo, o sea, era sirio, ¿no? Así no había movimiento, no había mestizaje, no había, ¿no? O sea, como que no había dónde más. Y en cambio, de la parte de su mamá, en donde ella sentía que tenía tanta documentación y así, exactamente, tiene unos orígenes así como los indios Hopis del norte, no, una cosa que creo que es un poco como la latencia que tenemos los latinoamericanos, literal en nuestras células, ¿no? Entonces, como que me parece que esto, pues, como está muy vivo en el proyecto, y entonces empecé a mirar que había un asunto como de encontrarse, y de encontrarse a veces como a uno mismo, ¿no? Hay mucho autorretrato, como lo que hace Mónica, pero también había un asunto, un gran asunto familiar, ¿no? Como lo que hace Tania, y entonces por eso al final tenía como estos tres ejes, como y porque en las primeras juntas que tuvimos, yo me hago esa pregunta todo el tiempo. ¿Para qué? O sea, ¿para qué queremos saber nuestra identidad? ¿Para qué nos vamos a ir a hacer la prueba de ADN? ¿De qué nos sirve ir y encontrar el pueblo de los españoles, italianos, polacos o los que sean que hayan llegado a estos territorios? ¿Para qué? ¿No? O sea, a veces para nada, ¿no? O sea, a veces para fundirnos otra vez como en la naturaleza. Y entonces un poco eso fue lo que dio el hilo como de los tres especies de núcleos temáticos que construyeron el relato, ¿no? Como ver muchas veces las fotos hasta que se borraron como los nombres. De hecho, hasta me daba un poco de pena porque a veces en las juntas decía, sé perfecto cuál es la foto, pero no sé quién la hizo, ¿no? Pero sí entiendo claro el relato como que se está construyendo a través como de este cuerpo de obra que, que sí, que era como muy existencial de cierta manera. Creo que es muy interesante cómo armaste tres ejes para curar el trabajo. ¿Querés contar un poco de eso? Pues en realidad como que no, o sea, solo sucedió, o sea, como me parece que intenté hacer categorías en lo que estaba mirando, ¿no? Y contigo, por ejemplo, o con lo que hace Mercedes, ¿no? Como que hay este asunto ahí como como de una manera muy atenta a la naturaleza. eh, o tal vez es como una historia personal, ¿no? O sea, como el otro día le compartí un meme a una amiga, perdón que estoy llena de anécdotas, pero bueno, el meme es como este meme, como en donde está así una foto como de la Vía Láctea desde súper lejos, ¿no? O sea, ni siquiera es una foto, una construcción, y dice, y ya está marcado así un punto pequeñito y así como, o sea, tú preocupada por pagar tus impuestos, ¿no? Y está así, la Vía Láctea. Y a mí, o sea, mi amiga me decía, eso me da muchísima angustia. Y a mí, yo le decía, eso a mí me da muchísima paz, ¿no? O sea, como solo soy así una cosa tan pequeña, o sea, como estos
estas crisis, ¿no? Esto lo que sea, como esta tormenta que me está sucediendo hoy porque tengo que ir a recoger a mi hijo y porque no hice de comer, porque sí, es una cosa como tan nimia como enfrente a la inmensidad del tiempo y del espacio, que en estas búsquedas que hace Mercedes, o sea, claro, así mirar con atención la naturaleza solo te da constancia de que la identidad es la nada, ¿no? Creo que ahí, o sea, como que así es un poco, como de manera medio natural, es que encontré como esos tres núcleos que me permitían como, sí, como enarbolar, pues, trabajos tan múltiples. Creo que no has mencionado cuáles son esos tres Núcleos, lineamientos. perdón. O sea, como el yo, la identidad, los otros y la nada, ¿no? Esos eran como los tres núcleos que para mí eran como un relato, ¿no? Que se estaba construyendo a partir. Perdón, me parecía así como luego No, uno. no, no, está Eso. perfecto. O sea, yo, Sí. los otros y la nada. De hecho, creo que de repente sería también conveniente que empezáramos a mostrar imágenes, ¿no? Porque la gente tal vez no se está imaginando de todo lo que estamos hablando y ver Claro. imágenes puede ayudar, ¿no? Sí, de hecho, ahora mientras hablaban, bueno, mientras Paulina nos contaba, bueno, el grupo terminó Proyecto Imaginario hace un año aproximadamente. Y mientras ibas narrando cómo te fuiste encontrando con estos trabajos, con estas temáticas, iba buscando ¿no? En el archivo no solo de imágenes, sino de la experiencia de la búsqueda, ¿no? De bueno, del proceso de cada una. Y es verdad, de pronto se borran las fronteras de los trabajos. No sé tanto si las imágenes como tal, pero sí la frontera de la convivencia, los argumentos, las inquietudes, las angustias, no sé, también se van tocando y las iba viendo mientras ibas contándolo. Mira, por ejemplo, o sea, como aquí en esta imagen, estas fotos que están una abajo y una arriba son de Tania, ¿no? Eh, y tiene que ver con esto, como que ahí, por ejemplo, empieza a ver como este gesto que luego termina sucediendo de manera súper radical en lo que hace Agustina, como de mezclar y de borrar la identidad con la naturaleza, ¿no? O sea, como de fundirse de plano. Como estos gestos que para mí eran como claves o como pequeñas hoyitos desde donde podía entretejer. Y una búsqueda casi arqueológica, ¿no? Dentro de ese marco de naturaleza, ir a buscar los residuos de una identidad para crear o encontrar otra. Y en el caso de Agus, provocarla, ¿no? Provocar esa comunión o no sé si comunión es la palabra, pero bueno, se entiende. Claro, o que también está también en este gesto, ¿no? Que vemos justo con el tejido, pero aquí no hay solo un gesto como de tejido, o sea, como de la palabra que viene a mi cabeza cuando digo tejido, ¿no? O sea, aquí está extrapolando la noción de tejido otra vez como a pertenecer a un territorio, ¿no? Y a fundirse, o sea, como así muy a lo Ana Mendieta, ¿no? Claro. Sí, y justo aquí Y la me foto de al encantaría lado, perdón. mencionar, perdón, Vas, vale. vas, vas, Caro, Caro, vas. Esto que mencionaba Paulina al principio, que decía que no se sentía con ese conocimiento en cuanto a lo fotográfico, pero era justo eso lo que a mí como que me interesaba mucho, como que ella con su visión más amplia en cuanto al arte y la cultura y por ejemplo, esta cuestión de la identidad y habiendo dirigido el Museo de la Galería Libertad por tanto tiempo, tener una visión más amplia a que solo se redujera a lo fotográfico, a que solo hubiéramos buscado a un curador especialista en fotografía, ¿no? Entonces quería o sea, inmediatamente pensé en Paulina y también
quisiera platicarles que la primera vez que yo les platiqué a todos sobre Paulina fue, Paulina escribe también en una revista. Entonces leí como una, no sé si era una crítica, una reseña de una exposición que sucedió en el Museo de la Ciudad. Y entonces les mandé ese artículo y les digo, oigan, ¿cómo ven? ¿Qué piensan? A mí me encantaría si organizamos una exposición, invitamos a Paulina como curadora y si se puede, que sea en el Museo de la Ciudad. No lo sé, porque yo en ese momento no tenía contacto directo con el museo, pero sí sabía que Paulina podría ser el enlace como para poder lograr esa exposición, ¿no? Entonces fue así como ese primer acercamiento con ella y bueno, pues no sé, lo demás se fue dando y como ya lo había platicado Paulina. Hermoso. Eso iba a preguntar, como subrayar, ¿cómo sucede una curaduría estando en distintas latitudes? ¿Cómo surge hacer un colectivo y seguir adelante y llegar a lo matérico, ¿no? O sea, que desde presupuestos, horarios, montaje, es un montón de trabajo y me gustaría saber cómo, nada, que nos cuenten un poquito sobre esa experiencia. Qué hermoso muro. Esa experiencia de aterrizarlo, porque pues sí, es todo el trabajo. Bueno, Bueno, pues yo les ah, diría, me perdón. parece que a mí, yo percibí, pero esto no lo hice yo, más bien les voy a contar lo que yo percibí. O sea, me parece que unos son artistas muy disciplinados, eh, como que hacen minutas, ¿no? O sea, como se reúnen a unas horas en particular, hay minutas esto pareciera como muy extraño, hablando como en un campo artístico porque yo nunca había tenido una reunión con artistas en donde terminara con una minuta, ¿no? Entonces, o sea, como de entrada me parece que, eh, o sea, como este colectivo se posiciona casi de manera política frente al mito del artista que se inspira en las noches cuando llega a las musas, ¿no? O sea, así, este colectivo sí sabe que el ser artista es un trabajo profesional, ¿no? Y me parece que eso es una de las cosas que hizo posible que desde todas esas latitudes se pudiera, incluso cuando a alguien, o sea, me gusta el título de la exposición, es un fragmento de un texto de Mil Mesetas, ¿no? Y que al final a mí me gustaba la provocación como de que fuera un título gigante, ¿no? O sea, como que casi la, el título ya contara la historia, así de ya no necesitamos texto de sala, el título ya dice lo que tiene que decir, ¿no? Y como empieza con éramos muchos, que también es una sensación que me parece que tienes tú, Valentina, que tenía yo como frente a esto, ¿no? Pero entonces como ese éramos muchos, que también me parece que es una posición política contra el mito del artista individual, ¿no? Este, como que se logra con orden, con minutas, con reuniones, y creo, o sea, como yo percibía que además esta posibilidad de ser muchos también implicaba, que eso es a lo que iba a llegar, pero de una vuelta gigantesca, que si a alguien se le cae la estafeta, como el otro la recoge, y eso pasó muchas veces. O sea, hubo un momento en donde yo le escribí a Carolina así de, yo ya no puedo con mi vida, por favor, así, solo te mando el texto, ya no voy a hacer nada más. Y Carolina recogió como esa estafeta, o Carolina no iba a poder llegar a tiempo y entonces Viri vino al montaje, ¿no? Entonces, como que esta condición como de una mezcla entre orden, disciplina, compromiso, más ser muchos, como que creo que permitió que la cosa zanjara como los problemas que tiene el espacio, el territorio y la vida cotidiana que todos tienen, porque además creo que son un colectivo de artistas que tienen, como muchos artistas, vidas múltiples, ¿no? O sea, como son mamás, tienen esos trabajos, diseñan, o sea, hacen un montón de cosas porque de pronto esto no es evidentemente como un trabajo remunerado, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay un juego como muy interesante que hizo posible o que yo observaba desde lejos y que todo el tiempo me iba sorprendiendo. Totalmente. Sí, sí, sí. En eso Yo creo quiero que pensar que todo eso empezó sucediendo en Proyecto Imaginario
siento que hay también inercia le quita voluntad e identidad, pero bueno, con este seguimiento, esta fuerza de realmente haber sido un grupo donde fueron escuchándose mutuamente, acompañándose, cuestionándose, y haciendo del espacio virtual un espacio muy formal de trabajo, ¿no? De muy serio, ¿no? Más allá de, digamos que la anécdota que podría quedar, o sea, la situación que podría quedar en anécdota de las diferentes latitudes y los diferentes usos horarios, diferentes edades, diferentes, yo qué sé, responsabilidades, podría quedar en anécdota y no, yo siento que, como bien dices, Paulina, mucha seriedad y mucho compromiso para contenerse como grupo, en el caso del espacio como de formación o de reflexión, y que evidentemente se ve reflejado en formalizar en un colectivo y en una muestra. Sí, también pensaba en base a lo que comentaba Paulina de la importancia bueno, de los artistas sostén que estuvieron en México, porque a quienes estamos lejos es muy difícil como ver la impresión, la materialización, cómo se lleva a cabo, cómo es el transporte. Y gracias a quienes estuvieron allá y pudieron como generar esta logística y como su entrega para los que estábamos lejos, porque el territorio así lo propone y creo que fue el gran desafío de este colectivo, fue fundamental. Totalmente. Agregando a lo que dice Agustina, me parece que cuando hablamos de esta disciplina, de este orden, de este compromiso, un poco lo tomamos con las herramientas que nos dio el año y medio que tuvimos el colectivo, el Proyecto Imaginario, ¿no? Ahí aprendimos a sentarnos delante de una pantalla 2 horas, escuchar al compañero y tener un conocimiento de la obra del otro y sentirnos partes también, ¿no? Entonces esto me parece que facilitó bastante la tarea y el hecho de poder continuar en el tiempo como artistas compañeros que conocíamos la obra del otro, eh, a través de esta posibilidad de exponer en México y con la ayuda enorme de los chicos que están en esas latitudes, para mí fue una experiencia increíble, ¿no? A mí me gustaría agregar una de las cosas que me sorprendió en mayor medida fue el darme cuenta o que se volviera mucho más evidente para mí cómo había muchísima relación entre los trabajos de cada uno, ¿no? A pesar de que en términos de temáticas pareciera que no, una vez que logramos ver ya el trabajo de manera conjunta o ya la instalación de toda la exposición, yo empiezo a encontrar mucho más coincidencias, ¿no? No solamente en términos de estilo, sino incluso en la profundidad de cada una de las temáticas. Creo que hay muchas cosas que se van uniendo y van construyendo, a final de cuentas, esta identidad que como colectivo estamos buscando también, ¿no? Y no sé si el haber convivido y trabajado y llorado, ¿no? 17 meses en términos del desarrollo de los propios proyectos, pues finalmente también nos van dando una identidad conjunta, ¿no? Y probablemente eso sea lo que de alguna manera se empieza a reflejar ya en estos productos finales o en estos productos que en este momento estamos generando de manera individual para generar un producto global como colectivo, ¿no? Y por otro lado, creo que también vale muchísimo la pena agradecerle en gran medida a Caro, porque creo que la exposición se logró gracias a Caro, ¿no? Caro fue la que estuvo atrás de nosotros organizando, recordando, jalando orejas de que falta esto, falta aquí, falta acá. Y eso hay que reconocerlo, porque creo que sin Caro no hubiera sido posible, a pesar de que todos decíamos que sí y todo el mundo quería hacer la exposición, ¿no? Ella creo que fue el motor
que sacó adelante pues todos esos elementos que tendrían que irse uniendo para lograr la exposición. Y por supuesto, Pau, que logró amalgamar, ¿no? Estas coincidencias que ya estaban ahí sobre la mesa, en realidad ponerles un orden y una temática, a pesar de que estaba también inmersa en muchísimas cosas, creo que lo hizo de manera genial, ¿no? Entonces, yo no podía dejar de participar sin agradecer, y a Viri también, que nos apoyó en todo el traslado de toda la obra, ¿no? Creo que fueron elementos súper esenciales para que esto pudiera salir adelante. Viri, que se encargó de todo el proceso de las copias, y para nosotros que estábamos tan lejos, era mandar los archivos, no saber con qué papel íbamos a trabajar, de qué modo íbamos a presentar. Y Viri fue un poco la que llevó la bandera, fue al laboratorio, experimentó, nos comentaba y confiamos totalmente en ella. Y bueno, así que Me súper encanta. agradecida a todos, ¿no? Eso fue un trabajo bien en conjunto. Los que estaban allá que tuvieron que poner el hombro necesariamente, y nosotros acá apoyando en todo lo que decían, que estábamos de acuerdo, y bueno, fuimos para adelante. No es tan fácil tampoco. Es Y Sí. de distancia, pronto tiempo. de pronto ahí, Mónica, yo quisiera decir que entonces, o sea, como de pronto cuando se hace una exposición y se ve colgada, pareciera que en realidad, no sé, como que solo las cosas aparecen ahí, ¿no? O sea, como todos el esfuerzo de la museografía que hemos heredado tal vez como de, ¿no? Es como sí, que la puesta en escena sea tan efectiva que no te preguntes cómo las cosas llegaron ahí, ¿no? Solo te dejas llevar. Lo que pasa en el cine, se apaga la luz y te dejas de preocupar por la realidad, ¿no? Y eso te permite como terminar como súper imbuido, como el relato y demás. Y eso también pasa de pronto en las exposiciones, o porque tienen una museografía como muy atrapadora, o porque es muy limpia y muy pulcra, ¿no? Y me parece que hacer una exposición como en estas condiciones pone en relieve todas las cosas que se tienen que hacer para lograr una exposición. Y aquí un poco también las condiciones terminaron. O sea, yo me hacía la pregunta todo el tiempo, pues es que hasta dónde llega como la curaduría, ¿no? O sea, tendría yo que coordinar o proponer el montaje, o le pregunto a Carolina, o le pregunto a todos, o sea, como hay un montón como de papeles que en la práctica, o sea, en los libros podrán decir un montón de cosas, pero terminan como sobreponiéndose. Y entonces aquí creo que al final terminó sucediendo, ¿no? Que Viri fue como la coordinadora de producción y Carolina, ¿no? O sea, como si hubiera que poner nombres, ¿no? Pero sí creo que estas condiciones como para hacer unos montajes, como que pusieron de manera como más transparente todos estos procesos que tienen lugar antes de que uno llegue a ver esta cosa que parece que emergió del vacío, ¿no? Sí. Totalmente. Totalmente. Yo sumaría a esto, bueno, para empezar, dicen Viri y es Viri Florenti, que no está presente ahorita, pero que sí, efectivamente es un pilar importante del ejercicio del grupo en general durante los últimos, bueno, desde todo el tiempo que los conozco. Y pienso que esto que mencionas, Paulina, sobre como la impresión de que no hay nada atrás, ¿no? También porque nadie está, o sea, en cada paso que dan como colectivo, que dan como grupo, como compañeros, no se tiran al lomo la tarea de los demás también, ¿no? O sea, no es solo que vayan de punteros resolviendo y nada más, sino que firman en conjunto, digamos. Y eso es, pues no sé, es muy evidente pues incluso en esta convocatoria, ¿no? Nos juntamos a charlar sobre el trabajo y algunos iban a poder llegar, otros no, y no hay como angustia de terminar pidiendo que se comparta algo en particular y otra cosa, sino hay como absoluta confianza de que se va a llevar a la palabra el proyecto colectivo, que es lo único que importa, ¿no? Y
Llegaste, Mechi. Hola. Hola, perdón. No, Pero Preséntate, sí, Mechi, porque faltaste Sí, tú. presenta. bueno, pero ¿cómo se presentaron? ¿dónde estás? ¿Y tu nombre? Eh, ¿Y sobre Mi qué va tu nombre es trabajo? Mercedes Cotolí, estoy en Buenos Aires y las piezas que elegimos con Paulina o sea, forman parte de un proyecto que se llama La Sombra del Mar, sobre autorretratos y retratos que hice acompañando los últimos 2 años de mi abuela y nuestro vínculo esos 2 últimos años. Eh, Nada, no fue un trabajo que seguimos en Proyecto Imaginario, estuvimos ahí eh, en la duda, pero con Paulina nos parecía que era como que tenía que ver más con pensando justamente lo que hablabas hace un rato, lo colectivo, y pensando justamente en el texto hermoso que escribió, eh, que tenía mucho más que ver ese trabajo que el trabajo que yo había eh, hecho en Proyecto Imaginario. Buenísimo. Yo quisiera pedir que, bueno, primero volver a agradecerles que nos convoquen, insisto, estoy a nombre de Proyecto Imaginario, Martín Stoll y María Elena Méndez, que son los directores y creadores del espacio, además de felicitarles y agradecerles esta convocatoria ¿no? que me integren en esta charla y pedirles que nos dejen a la mano el material que han estado mencionando durante el espacio, el texto, referencias de registros de la muestra e información, porque entiendo que queda un fin de semana para visitarla, y si tienen algún plan para futuro como premisa, saberla por acá. Si tienen algo pensado, algo itinerante o publicación, o yo por chismear, quiero saber qué planes tienen. Vénganse a Argentina. Hay Sí, muchas ganas. vamos, vamos, Paulina. Tenemos los de acá también tenemos ganas bueno, de que se dé acá y también un poco para agradecer y devolver un poco todo el trabajo que, bueno, estuvieron hablando los chicos, pero que hicieron los chicos de México. Bueno, pues miren, como quedan pocos minutos, yo también solo quiero agradecer por su tiempo, por acompañarnos, por escucharnos. Ha sido increíble esta charla, escuchar a Paulina de toda esa su visión en cuanto a la curaduría, me encanta. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Valen, también por seguir siempre con nosotros. Tú desde el principio nos conoces nuestros proyectos también. Y bueno, sí, eso, agradecerles a todos también. Gracias por José Alfredo por la mención, pero sí, yo quiero decir que sin el esfuerzo de todos, o sea, no se hubiera dado nada. Sin el sí de Paulina, no se hubiera dado tampoco la exposición, sin el sí de Gabriel, sin el sí que nos dieron de inicio en Proyecto Imaginario, no nos hubiéramos conocido. Entonces, nada, pues eso, solo es gratitud y pues seguir haciendo lo que como artistas amamos hacer, ¿no? O sea, y qué mejor que pudimos encontrarnos en Proyecto Imaginario y seguir tanto tiempo después todavía en colaboración y en creación. Y bueno, pues proyectos a futuro, sí, queremos seguir itinerando esta muestra. Todavía no tenemos lugares confirmados, pero sí algunos lugares posibles. Y pues nada, queremos proponer este proyecto también para diferentes festivales de fotografía que vienen el próximo año, bienales. Entonces, bueno, como colectivo creo que nos estamos como consolidando y tenemos muchas cosas que podemos hacer juntos y juntas todavía.
Claro, deberíamos agradecer también a Gabriel Horner, Claro. el director del museo, que nos aceptó y bueno, nos permitió mostrar. Y yo estoy emocionada como ustedes, chicas, escucharla a Paulina, a Valen y a todos los compañeros hace recordar todo el camino que hicimos, que es mucho. Y vale la pena, o sea, hay que ponerle ganas, todo se puede. Las dificultades las fuimos sorteando, pero como todo fluía y todo el mundo ponía buena onda, realmente llegamos a concretar esto que era un sueño en un principio. Gracias. Hermoso. Sí, Pues felicidades. Y que es muchas muy gracias. Muchas Perdón, gracias. Valen, para continúa. conocerte, Paulina, y también saludos y agradecimiento a Gabriel Horner, que Ujú. lleva la dirección del Museo de la Ciudad, y de vuelta felicitarlos enormemente. Yo me siento absolutamente orgullosa de ustedes y ha sido pues es un honor acompañarles. Sí, para Entonces, mí también, ¿eh? Yo ya me siento parte del colectivo, pero sí ha sido, o sea, sí es una ventana como a una cosa que no sucede seguido. O sea, como me parece muy, o sea, como al final de la expo, yo solo decía así como, wow, o sea, como no es común, pues, no es común que haya un colectivo tan grande, no es común que el colectivo tan grande, o sea, como fluya, ceda, se discipline, ¿no? O sea, como comparta. Y creo que la otra cosa, y que me pasa a mí, seguramente le pasa a Valentina, crear en soledad es una experiencia muy aislante y crear en conversación es justo lo contrario. Entonces también me parece que ahí hay una potencia gigantesca. pues Bueno, qué generosos todos y todas. Muchas gracias. gracias. Y bueno, para cerrar, muchas gracias, Valen, por estar aquí representando a Proyecto Imaginario. Paulina, muchas gracias por aceptar ser la curadora de la exposición. Estamos muy contentas y contentos todos y de verdad agradecidos por la confianza, agradecidos, ¿no? Porque pues evidentemente no era como algo muy fácil al iniciar, pero gracias al apoyo que recibimos de ustedes y también de todo el grupo, pues fue posible llegar a esto, ¿no? O sea, saltar de la virtualidad a lo presencial y continuar, que es una de las metas, ¿no? O sea, mantenernos, hacer, como dice Caro, la muestra itinerante. Y pues bueno, aquí estamos y esperemos que sigamos conviviendo y coincidiendo en diferentes espacios. Y muchas gracias a Gabriel, aunque no está, pero le agradecemos muchísimo también esa confianza que nos dio para presentar la obra en el museo. Estamos muy agradecidos con esa parte también. Por supuesto. Gracias por más proyectos. Me encanta. Bye bye. Bueno, Chao. Luego, Vale, gracias. gracias. muchas gracias. Un placer. Buen año. Bye.